Hola, hoy día empezamos nuestra última clase, la última clase virtual, después nos vamos a seguir reuniendo en clase, ¿no sé? Y vamos a ver las interacciones de curva de Phillips y demanda agregada. Nosotros vimos dos casos extremos. El primer caso, ¿no es cierto?, era el caso en el cual el producto era pleno empleo, vimos cómo crecía el PIB. Después vimos, hay un producto de pleno empleo, está siempre en pleno empleo. ¿Qué pasa con los cambios de demanda agregada en la economía abierta, en la economía cerrada? ¿Cómo se determinan los valores de equilibrio de la tasa de interés? ¿Cómo se determina el equilibrio del tipo de cambio? ¿Cuánto es la cuenta corriente? ¿Por qué ocurren estos fenómenos? ¿No es cierto? Y tratamos de entender. Después nos fuimos a otro extremo. ¿No es cierto? Y vimos el modelo ISLM en la última clase. ¿Y qué dijimos nosotros? Vamos a ver un modelo súper sencillo en el cual, como me gusta decir a mí, el producto es un chicle. Es decir, podemos producir todo lo que la demanda pida, que puede ser muy basado en una situación de mucha excesiva desocupación de recursos, ¿no es cierto?, de trabajo, de capital, por lo tanto puede ser fácil hacerlo, y no tiene ningún impacto en los precios, no tiene ningún impacto, nunca hablamos de precios, salvo la tasa de interés, que era la que le equilibraba el mercado financiero. Ahora vamos a juntar eso. Y vamos a decir, el producto no es ni el de pleno empleo siempre, ni es una cosa totalmente elástica. Hay una oferta agregada. ¿Y de dónde proviene la oferta agregada? Y en esa oferta agregada le vamos a incorporar lo que hemos estudiado de demanda más política monetaria. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de la oferta agregada. La oferta agregada es la curva de Phillips, lo que se conoce como curva de Phillips, y les voy a contar un poquito de qué se trata y su origen también. Y después vamos a interactuar la curva de Phillips, que es nuestra oferta, con la demanda agregada. ¿No es cierto? Entonces, empecemos a hablar de la curva de Phillips. La curva de Phillips fue una relación, ¿no es cierto?, que para los años 1861-1913, en esa época era bastante, en el año 58, cuando publicó su artículo Phillips, mostró que en este periodo de 1861 hasta 1957, pero esto es que hay algún problema, voy a tener que revisar el gráfico, pero él dice que hay una relación negativa entre inflación de salarios y desempleo. Él dice, la tasa de desempleo es baja cuando el crecimiento de los salarios es muy alto. Entonces, cuando los salarios están creciendo muy rápido, la tasa de desempleo es baja. Cuando los salarios están creciendo muy poco, la tasa de desempleo es alta. Y de ahí se vino la idea de que la inflación estaba asociada negativamente al desempleo, y eso lo hacen dos premios Nobel y dos grandísimos economistas, Robert Solow, que ya lo hemos visto en el modelo de Solow, y Paul Samuelson, fundador tal vez de la economía moderna, ¿no es cierto? Ellos replicaron los resultados de Phillips para datos de los Estados Unidos en el año 60, y ¿qué es lo que ellos encuentran? También encuentran una relación negativa, pero ellos lo hacen con inflación. Y dicen, mira, con 11% podemos tener una inflación de 2%, y si tenemos nosotros una inflación de 0, vamos a estar con desempleo en 6%. Y ellos concluyen, yo lo cito en el libro, ellos concluyen diciendo, bueno, el precio a pagar para tener una tasa de desempleo baja será tener una inflación cercana al 5%. Y ahí podemos hablar de que podemos tener una tasa de desempleo relativamente baja. Ese fue el punto que hicieron Samuelson y Solow. Y eso venía todo el fundamento, ¿no es cierto?, de la economía keynesiana, y aquí entraban al tema inflacionario. Esta era la manera de entrar al tema inflacionario. Sin embargo, la curva de Phillips se quiebra. ¿Qué resume este gráfico? Este gráfico resume entre el 60 y el 69 la inflación y el desempleo, que es lo que hace la curva de Phillips. Después vamos a ver que es lo mismo verlo con desempleo o con brecha producto, con actividad, lo vemos con desempleo o con producto, porque hay una relación entre ellos. Y aquí está claramente la curva de Phillips. Está claramente la curva de Phillips. Nosotros podríamos decir, mira, con una inflación de 3% en ese momento podemos tener un desempleo de 4%. Queremos un desempleo cercano a 3,5%, bueno, tal vez la inflación empieza a subir mucho. Pero después uno lo grafica para los del 70 al 2014, no existe curva de Phillips. ¿No es cierto? No existe curva de Phillips. Y uno dice, ¿qué es lo que pasó? Y lo que uno trata de entender. Y eso es lo que por qué pasamos de una curva de Phillips estable a algo donde hay tanta fluctuación. Y les voy a tratar de dar un poquito la intuición bien obvia, y es sencilla. Durante el 60-69, en esta parte, la curva de Phillips fue estable. Y todo lo que nosotros veíamos era fluctuaciones en la demanda.
Estas son distintas demandas que van graficando distintos puntos sobre esta curva de Phillips. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos una curva de Phillips muy estable, la relación por el lado de la inflación y desempleo, una relación estable. Por lo tanto, cuando la demanda era muy alta, nosotros teníamos alta inflación y poco desempleo. Cuando la inflación era muy baja, teníamos muy poca inflación. Cuando la inflación era baja, teníamos alto desempleo, ¿no es cierto? Y eso puede haber estado asociado a una demanda muy apretada. Y acá asociado a una demanda muy amplia. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá la curva de Phillips también empieza a moverse. O sea, imagínense usted que yo tengo una curva de Phillips y la demanda se mueve. Me la grafica, tengo los puntos aquí. Pero supongan que ahora la curva de Phillips empieza a moverse. Vamos a tener puntos sobre todo ese eje. Eso es lo que, la interpretación de lo que pasó. Parte importante de la discusión, tiene que ver con expectativas, con shocks. Todavía sigue siendo la curva de Phillips un elemento fundamental en teoría macro. Se discute, los bancos centrales la estiman, la usan para todo. O sea, la curva de Phillips es central, pero no la curva de Phillips como una relación solitaria, como podría haber aparecido en esta época, sino la curva de Phillips interactuada con la demanda agregada, que es lo que nosotros queremos entender. Entonces uno podría hacer la curva de Phillips de esta manera. Dice, la curva de Phillips en su versión original, dice, la tasa de desempleo, esto es una línea recta, es igual a una tasa de desempleo U barra con menos un parámetro teta por la inflación. U barra es la tasa de desempleo consistente con inflación nula. Cuando la inflación es cero, U es igual a U barra. Entonces podríamos normalizarlo en la inflación, pero U es igual a U barra cuando la inflación es cero, ¿no es cierto? PT es el logaritmo del nivel de precios, de manera que la diferencia es la tasa de inflación, ¿no? Un tecnicismo, ¿no es cierto? Uno escribe esto y lo escribe así porque PT es el logaritmo. Nosotros sabemos que la diferencia del logaritmo es la tasa de crecimiento. Por eso tenemos acá la inflación. Podemos escribirla nosotros de dos maneras, porque esta es una relación que no tiene causalidad. Podemos escribirla al revés y podemos poner PT es igual a menos beta la brecha de desempleo, donde beta es 1 partido por teta, el inverso de la pendiente cuando uno lo escribe respecto de U, cuando lo escribe respecto de pi, el inverso es beta, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, claro, la inflación es mayor cuando la tasa de desempleo está más por encima de este U barra, que por ahora le vamos a llamar la tasa consistente con cero. Actualmente, lo que vamos a discutir un poco más adelante, y vamos a seguir discutiendo a continuación, pero esto es como para resumir, actualmente la curva de Phillips tiene dos cosas. Primero, está aumentada por inflación. Sigue manteniendo esta desviación del desempleo, pero está aumentada por la inflación esperada. Dice la curva de Phillips, cuando la inflación es igual a la inflación esperada, U es igual a U barra. Y ahí tiene que ver eso con la neutralidad. Dice, la única manera de que el desempleo sea bajo es que la inflación esté por encima de la inflación esperada. Y tenemos que estar siempre por encima de la inflación esperada, vamos a hablar de eso. Pero una economía estable, donde la inflación es lo que la gente espera, es lo que el Banco Central quiere, la economía va a estar en pleno empleo. Y ahí el U lo podemos interpretar como pleno empleo. Pleno empleo, que siempre es bien importante que tengan claro, el pleno empleo en macroeconomía no es el empleo óptimo socialmente. El pleno empleo en macroeconomía puede ser perfectamente un desempleo muy malo, subóptimo, pero sobre el cual no tiene control la política monetaria y de política fiscal, porque la tasa de desempleo, esta, va a depender del funcionamiento del mercado del trabajo, ¿no es cierto?, de las distorsiones que existan, de las fricciones que tengan los mercados, a la resignación de un montón de cosas, y eso no es lo que nos determina uno. Hay países donde la tasa de pleno empleo es muy alta. De hecho, en Estados Unidos, en Europa, a la tasa de pleno empleo la bautizaron como la NAIRU. No hablan de pleno empleo. Es la Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Es decir, dice, es la tasa de desempleo a la cual la inflación no se destapa. Pero puede ser muy mala. Y de hecho lo dicen en Europa, porque había países, sobre todo en los años 80, 90, que tenían muy altas tasas de desempleo por un montón de problemas en sus mercados del trabajo, ¿no es cierto?, que con el tiempo se redujo, entonces nadie puede decir pleno empleo,
Entonces, pero nosotros vamos a usar ese término. Y también, aparte de esta aumentación, ¿no es cierto?, de este aumento por la inflación esperada, nosotros también aumentamos por shocks inflacionarios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la otra, esto se mueve por... Entonces, perfectamente podemos ir a este gráfico acá y decir, lo que teníamos de curva de Phillips, esta curva de Phillips se mueve, ¿no es cierto? Porque si bien esta relación entre inflación y desempleo se mantiene, se mueve porque se mueve la expectativa de inflación y se mueve porque hay shocks inflacionarios. En los 70, ¿cuál fue el más importante y que hizo pensar mucho estas cosas? Fue el shock del petróleo. El shock del petróleo no es un shock de demanda, es un shock de oferta. Encareció la energía muchísimo y fue uno de los causantes de una gran recesión en los años 70. De la curva Phillips a la oferta agregada, porque tenemos la curva Phillips. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, tenemos U, desempleo, y queremos pasar a I. Y eso se hace con lo que se conoce como la ley de Okun. Del año 62, se ha reestimado muchas veces, pero Okun fue el que dijo, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque es una relación estable entre desempleo y actividad económica. El desempleo sube, o sea, UT es mayor que UT menos 1, cuando IT está cayendo, porque aquí hay un signo menos. Cuando IT es menor que IT menos 1, es decir, esto es negativo, con el negativo nos da que el desempleo sube. Hay una relación negativa entre el crecimiento del producto, si esto lo tomamos como logaritmo, ¿no es cierto?, el I, y los cambios en el desempleo. Cuando la economía está creciendo más rápido, el desempleo está cayendo más fuerte. Entonces, esto muestra cuánto sería, esto muestra una relación que se puede usar para ver la tasa de crecimiento mínima para que el desempleo no suba. Nosotros queremos que esto sea 0. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento mínima? Mu partido por phi. Eso debería ser lo mínimo, para que el desempleo no suba. Y entonces, es bien importante esta ley de Okun, sobre todo para entender la implicancia sobre el desempleo que tiene la actividad económica, porque nos liga precisamente, uno lo puede hacer desde la teoría, como la demanda por trabajo, pero nos liga de manera bastante buena, nos liga el impacto del crecimiento sobre el desempleo. Al final uno no quiere producto por producto, uno quiere producto porque genera empleo, genera salario, genera consumo, pero no es producir por producir. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos nosotros, si en T-1 la economía está en pleno empleo, ¿no es cierto?, y reemplazamos la ley de Okun, si nosotros suponemos que esto es pleno empleo y esto es pleno empleo, nosotros la ley de Okun la reconvertimos en esta. ¿Bien? Lo cual implica que podemos escribir nosotros la ley de Okun, la podemos pasar de esta expresión a una expresión respecto al pleno empleo. Es decir, la desviación cuando el producto está por encima del pleno empleo, el desempleo está por debajo. Aquí falta un signo menos. ¿Eh? Cuando yo le subo yo esto lo reviso, pues lo que subo a la página del curso es con esto corregido. Esto debería ser un menos. Entonces, nosotros tenemos... Cuando el producto está por encima del producto de pleno empleo, el desempleo está por debajo del desempleo de pleno empleo. Si esto lo reemplazamos en la curva de Phillips, vamos a llegar a una curva de Phillips. Lo único que hicimos ahora es pasarnos de una curva de Phillips, la más sencilla de todas, ¿no es cierto?, con la que partimos en la clase. Nos pasamos desde esta curva de Phillips a una curva de Phillips expresada en términos de producto. Y así es como nos seguimos moviendo. Entonces vamos a hacer una estimación, vamos a hablar ahora de curva de Phillips y todo lo que aprendemos, pero ya no va a ser desempleo-producto, sino que desempleo-inflación, sino que va a ser producto-inflación. ¿Por qué? Por la ley de Okun pasamos. Entonces así vamos a poder hablar de la demanda agregada, que es lo que hemos estado hablando antes, ¿no es cierto? Inflación, actividad económica, tasa de interés, lo que vamos a hablar. ¿Ya? La curva de Phillips moderna, como yo les dije, lo primero, aumenta, debería decir ahí, pero cortarme, y lo vamos a arreglar. Se aumenta por expectativas.
Y esto es bien importante y vamos a discutir un poquito más cómo se forman las expectativas. ¿Por qué? Porque el fundamento analítico fundamental, o sea, el fundamento de la curva de Phillips son rigideces de precio. En un modelo de pleno empleo, cualquier cambio en la demanda va a cambiar precio y va a cambiar el equilibrio y va a entrar el dinero y teoría cuantitativa. Los precios son plenamente flexibles. En el modelo keynesiano y SLM, los precios son completamente fijos. Nosotros pensamos, y es lo que existe en economía, los precios tienen rigideces, no cambian inmediatamente, los salarios no cambian inmediatamente ante un shock. Entonces, eso es lo que genera de que de repente hay un aumento en la demanda y las empresas dicen, ya, voy a aumentar en algo los precios, pero no puedo aumentar, pero puedo aumentar también la producción, porque tengo, por ejemplo, exceso de capacidad o porque me conviene. Todos estos modelos son fundamentados con modelos microeconómicos bastante detallados. Hay bastante, lo que se conoce como los microfundamentos de macroeconomía son bien importantes. O sea, esto no es un invento. Todas estas cosas que yo le he pasado durante todo el curso tienen detrás un fundamento microeconómico. Entonces, esta es la brecha del producto. Esta es la brecha del producto. ¿No es cierto? Y cuando hay brechas, cuando las brechas son positivas, significa que la economía, eso a veces cuesta a la gente. La brecha positiva, brecha positiva significa que el producto está por encima del pleno empleo. Brecha negativa es que el producto está por debajo, pero estamos en recesión. ¿No es cierto? Cuando hay brechas positivas, la inflación aumenta. ¿No es cierto? Hay presiones de precio y salario. ¿Por qué hay presiones de precio? ¿Por qué hay presiones de precio y salario? Porque la brecha positiva significa que la economía está operando por sobre su capacidad. Eso genera presión sobre los salarios, eso genera presión sobre los precios de los bienes. Cuando hay una brecha negativa, estamos más en una situación keynesiana, la inflación tiende a reducirse. ¿Por qué? Porque no hay incentivos para subir los precios, porque no hay presión en los mercados laborales. Esa es la primera parte. La primera crítica, ¿no es cierto? Y como el primer crítica que vino a la curva de Phillips y la posterior de Samuelson y Solow fue Friedman. Friedman habló de la tasa natural de desempleo, a la cual la economía tiene que converger, que es este pleno empleo que estamos pensando acá. Y dice, en el largo plazo, no es mucho lo que puede hacer la política monetaria. Entonces, lo que nosotros concluimos con la curva de Phillips moderna es que hay un trade-off transitorio entre inflación y desempleo. Es decir, si la inflación, yo permito que la inflación suba, ¿no es cierto?, la actividad económica puede subir. Si yo permito que la inflación se reduzca para reducir la inflación, el producto va a caer. Eso se hace con política y eso es porque hay un shock, porque hay un trade-off. Tal como lo decía Phillips, pero no de largo plazo como él lo pensó, que fue el tiempo de la curva de Phillips estable. No es un shock, no es un trade-off de largo plazo. ¿No es cierto? En el largo plazo, en un largo plazo que hay que ser cuidadoso primero, que no llega necesariamente al óptimo. Y segundo lugar, un largo plazo que nosotros aquí en macro lo entendemos el plazo en el cual los precios son flexibles. Y como yo le he mostrado, normalmente el ciclo económico es como una cosa así, T, I. El ciclo económico, la economía crece, baja. En promedio, este es su largo plazo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo si se desvía de aquí se demora? O sea, es como si de 2 o 3 años no puede pensar. Y son los lapsos que sean los bancos centrales. O sea, eso es como el largo plazo. Lo que no implica, y esto también es importante, de que la inflación, la política monetaria y la estabilidad no tenga efecto sobre la capacidad de desarrollo de la economía. O sea, probablemente una economía altamente inflacionaria con un montón de distorsiones va a tener un ciclo, pero no sobre esta línea de aquí, sino que sobre una línea más baja. Va a crecer menos. Pero eso tiene que ver con cómo hacemos la política, no con que estos movimientos de corto y largo plazo son los que van determinando la tendencia. Hay bastante discusión, por ejemplo, economías más volátiles crecen menos. Hay mucha discusión en esto, las van a discutir en su curso cuando estudien más crecimiento, cuando estudien más temas de macro, pero por lo menos, así como para entender, el que el Banco Central suba o baja la tasa más no afecta hacia dónde va a llegar con pleno empleo. ¿No es cierto? ¿Cómo son las expectativas? Esa fue como la primera pregunta.
¿Qué son las expectativas? Y de ahí vino Friedman y después vino Lucas y Sargent. Friedman dijo, esto es historia, pero algo, Friedman dijo, las expectativas son adaptativas. ¿Qué significa que las expectativas sean adaptativas? Que la inflación es lo que fue la inflación pasada. Nosotros nos adaptamos a lo que viene. ¿Cuánto es la inflación? Lo que fue la inflación pasada. Si la inflación hoy día sube, para el próximo año vamos a tener más expectativas. Si vuelve a subir, vamos a tener más expectativas. Expectativas de inflación mayores. La inflación baja, bajamos la expectativa del periodo siguiente. Es decir, va siguiendo, van adaptándose. Uno puede generalizarlo. Hay muchas teorías y cosas estadísticas interesantes que se hicieron en los años 60, 70 sobre cómo racionalizar esto en un punto de vista racional, pero no quiero que... Son todas cosas que se pueden discutir. Espero que estén todas esas notas en el libro, por si les interesa estudiar más y más adelante. Entonces, si uno lo reemplaza eso, la curva de Phillips, esta es la curva de Phillips con la que partimos, no le hemos puesto shocks, nada, simplemente estamos aumentando la expectativa. Uno tiene esto. Y esto es lo que da origen a la hipótesis aceleracionista de Friedman. Es decir, Friedman dice, para que I sea mayor que I barra, necesitamos que pi sea mayor que pi menos 1. Eso implica aceleración. Si la inflación de hoy día tiene que ser mayor que la inflación pasada, la inflación de mañana tiene que ser mayor que la de hoy día, la de pasado mañana tiene que ser mayor que la de mañana, y así sucesivamente. Entonces Friedman dice, la única forma, lo dice en su discurso del premio Nobel, dice, la única forma de que una economía pueda estar por sobre el pleno empleo, o la tasa natural que le llama él, o por esta tasa natural, la única forma es de que la inflación sea siempre creciente. Y esto generaría una hiperinflación. Dice, porque eso no se puede hacer. Sin embargo, y la revolución en macro, yo diría una de las revoluciones más importantes que ha tenido la macro desde que... O sea, la macro se funda con Keynes, ¿no es cierto? Y Keynes es como el gran fundamental, inspirador, prácticamente todo, hasta que llega algo... Podríamos decir, la segunda gran revolución fue la expectativa racional. Y fue mucho de lo que ya se venía discutiendo, aprendiendo, toda esta falla de la curva de Phillips. Lucas y Sargent son como los nombres, ambos premios Nobel, ¿no es cierto? Son los nombres más comunes en esto. Ellos dicen, no, la gente no es lesa. La gente usa toda la información disponible para predecir el futuro. Dice, si a mí me dicen, ¿cuánto va a ser la inflación mañana? Yo no miro al pasado si pite menos 1. Yo tomo toda la información y me hago la mejor expectativa. Y de hecho, entonces dice la expectativa racional es la expectativa matemática, ¿no es cierto?, de la distribución de probabilidades, lo que usted aprende de estadística, de la inflación, dada toda la información que tenemos en el tiempo t. Esto es importante porque esto no es cualquier expectativa, nosotros tenemos información limitada. Entonces, por eso se producen errores, nosotros no sabemos todo lo que va a ocurrir. No es la expectativa sin condiciones, está condicionada en todo lo que sabemos hoy día. Uno podría justificar inercia, expectativa adaptativa, pero ellos dicen, en el fondo dicen, ¿cuál es la conclusión más importante de Lucas y Sargent? Yo diría así como práctica. Dicen, mira, si uno va a hacer un modelo, no asuma que las expectativas son un número cualquiera. Las expectativas en ese modelo tienen que ser las consistentes con el propio modelo. Uno puede ponerle restricciones a la gente en términos de conocimiento, muchas cosas, pero uno no puede decir, tengo un modelo, por ejemplo, donde por alguna razón la inflación es 3%, y se da que sea 3%, o que la inflación le iguala a 3% más un shock. Eso. Entonces, la expectativa natural sería que la inflación sea 3%. Uno no puede decir, bueno, pero voy a asumir que la expectativa es igual a la pasada, a la inflación pasada, o que la expectativa es igual a 5. O sea, puedo suponerlo, debo especificar qué pasa, de dónde viene eso. Pero dice, si queremos resolver la expectativa racional, tenemos que hacer con las expectativas del verdadero modelo. Y eso es lo que hace en el fondo que la macroeconomía empieza después a trabajar y decir, los modelos con estas variables, con expectativas, tienen que ser las expectativas del propio modelo. Ahora,
Obviamente hoy día hay mucha discusión, porque la racionalidad tampoco es extrema, entonces que la gente sigue a veces reglas simples, que la gente aprende de los modelos. O sea, hay rigidez y eso también es otra área bastante fructífera de cómo vamos formando nosotros la expectativa, y es muy importante, bastante en economía para entender realmente cómo es la formación de expectativa. En los modelos simples que vamos a trabajar nosotros en general, uno prefiere pensar de que las expectativas son racionales y vamos a ver una cosa muy sencilla. La curva de Phillips en su expresión más amplia es una curva de Phillips con inercia en economías abiertas. ¿Qué significa la inercia? Que le vamos a poner un término pasado y un término expectativa. Lambda el término con expectativa, 1 menos lambda el término con pi menos 1. Pero este pi menos 1 no proviene, ojo, no proviene de, este pi menos 1 no proviene de expectativa adaptativa. Proviene de indexación, por ejemplo. Proviene de que hay gente que no tiene la información, produce lo mismo, no tiene la información, dice yo voy a fijar mi salario o voy a fijar los precios en UF. Y de ahí no me voy a mover, porque me es muy costoso formar expectativas y hacer todas esas cosas. ¿Y esto qué hace? Va a dar persistencia. Esto hace que, si no tuviéramos este término nosotros, si no tuviéramos este término aquí, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Que siempre la economía IT se ajusta inmediatamente. Aquí nosotros vamos a tener dinámica. Esto es para que la dinámica. Y también vamos a incorporar desviaciones del tipo de cambio de una economía abierta, desviaciones del tipo de cambio real de su equilibrio. Esto va a incluir presiones inflacionarias que vienen los bienes finales o importados, ¿no es cierto? Y hay insumos importados. Si uno saca la inflación, la mueve hacia el otro lado, lo que uno está diciendo es que cuando hay el tipo de cambio sube mucho, eso aumenta los costos, genera inflación. Esa es la medida. Y además vamos a suponer que hay un costo, que hay un shock que puede ser de costos, de producción, de productividad. Puede ser un shock de productividad que no hace que y suba. Puede ser un shock de costo, el precio del petróleo, esas cosas las vamos poniendo acá. Es como un shock a la producción. Y ahora podemos nosotros interactuar la curva de Phillips con la demanda agregada, que es lo que vamos a hacer, y vamos a terminar con esto. O sea, porque la verdad que aquí uno puede seguir mucho, los modelos se complican bastante. Pero vamos a partir suponiendo que hay una oferta agregada que es igual a la curva de Phillips. Hay una oferta agregada. Y vamos a suponer algo que se llama una demanda agregada, pero es más que una demanda agregada. Y también la expresión todavía no, esto es como se dice en la literatura, una regla de política monetaria. Vamos a suponer que el Banco Central tiene pleno control sobre la demanda agregada a través de manejar la tasa de interés. Tiene pleno control sobre la demanda agregada. ¿Y qué es lo que va a hacer? El Banco Central va a poder elegir el nivel de actividad económica. El Banco Central puede elegir exactamente cuánto es la producción. Hay rezagos. El Banco Central va a ajustar la tasa de interés, eso lo sabemos, a través de ajustar la tasa de interés va a determinar cuánto es la producción. Va a poder determinar cuánto es la demanda agregada. Y al determinar cuánto es la demanda agregada, eso lo va a hacer respecto de cuánto es la inflación que hay. Si la inflación es muy alta, el Banco Central va a decir, yo voy a elegir un producto bajo, por eso el signo negativo. Si la inflación es muy baja, yo voy a elegir un producto alto. Yo voy a estar balanceando los costos de inflación y desempleo con mi política monetaria. ¿No es cierto? Y lo que es la regla de política monetaria, por eso es que es confuso de repente el nombre, es una, pero es como se le llama, pero es una combinación de una curva IS, ¿no es cierto?, donde la demanda agregada está determinada por la tasa de interés y la regla del Banco Central de política monetaria. Por eso no aparece. La regla de política monetaria en el gráfico va a ser regla de política monetaria más IS. Eso es lo que tenemos sí que pensar. Por eso se le llama este un modelo de curva de Phillips, regla de política monetaria y demanda agregada. Y eso es lo que vamos a ver. Si nosotros graficamos esas dos curvas, tenemos que la curva de Phillips, la oferta agregada nos da esto, la RPM nos da esto, el equilibrio es esto, y cuando la inflación es igual a un objetivo. Nosotros vamos a suponer que hay un objetivo inflacionario. Acá, ojo, la regla de política monetaria está dada, y eso se me olvidó comentarle, está dada no por la inflación esperada, sino está por el objetivo que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene un objetivo inflacionario. Entonces, en equilibrio, esto y esto van a tener que ser iguales. Y ahí vamos a estar en pleno empleo. ¿Dónde va a ser el pleno empleo? El pleno empleo va a ocurrir cuando la inflación sea igual a la inflación esperada, ¿no es cierto? El pleno empleo.
y barra va a ser cuando pi barra sea igual a pi esperado y sea igual a la inflación efectiva. Ahora, supongamos nosotros que sube, que hay un shock de expectativa, la gente se pone negativa, lo que puede haber pasado en los años 70. La gente dice, no, el Banco Central no tiene credibilidad, no quiere cumplir su objetivo, se ha ablandado, va a subir la expectativa de inflación. O la gente dice, no, o las cosas vienen mal por el lado del petróleo, sube la expectativa. La oferta agregada va a subir, ¿no es cierto? El Banco Central, si quisiera mantener el producto del pleno empleo, debería dejar que la inflación subiera hasta acá. Pero el Banco Central dice, no, yo eso no, porque eso es muy costoso tener tanta inflación. Yo quiero reducir la inflación. Y con eso afectar después las expectativas. Este es un gráfico bien sencillo para hacer todo eso. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? Va a apretar un poco. Va a reducir la actividad económica y la inflación va a subir menos de lo que hubiera subido si no hubiera hecho nada. Este es el modelo de oferta y RPM. Y lo que quiero hacer ahora es hablarles brevemente de dónde viene ese RPM. Que yo les dije, es la suma de dos cosas, de una IS más una regla. Y así es como funciona la política monetaria hoy día, no con estas láminas, que es bastante más complicado analíticamente, pero sí es como funciona la política monetaria hoy día, y este es el modelo clave que se usa para hacer política monetaria. Entonces lo que nosotros vamos a pensar es que hay una IS. Fíjense, esta IS es bien sencilla, pero una IS dice, A es el gasto autónomo. Todas las propensiones a consumir, todo eso lo moví para el lado izquierdo, olvidémonos, y nosotros tenemos todo eso acumulado acá. Pero ¿qué es la IS? Es una relación entre el producto y la tasa de interés que equilibra el mercado de bienes. La tasa de interés real. Entonces aquí está la tasa de interés real, aquí está el producto respecto al pleno empleo. Entonces esto es una IS. Esto es una IS. Donde el gasto del gobierno, el consumo autónomo, la inversión autónoma, lo vamos a poner aquí. Y hay un shock de demanda. Esto está fuera de control. Nosotros, en economía abierta, siempre es bueno pensar en términos de cambio, peso sobre sube baja. La demanda externa, cosas de demanda interna. No es cambios autónomos, sino son cambios en el consumo transitorio, ¿cierto? Cosas que pueden ocurrir y que estudiamos consumo y podemos contar un montón de historias para eso. Phi es la sensibilidad a la inversión. Y el consumo, si queremos poner el consumo también dentro de esto, pero es la sensibilidad a la demanda agregada a la tasa de interés real. ¿Cuál es el equilibrio a largo plazo de esto? Bien sencillo. Cuando I es igual a I y cuando esto es igual a pi barra. En el largo plazo es cuando la gente le cree al Banco Central en su objetivo. ¿No es cierto? Entonces, cuando esto es cero, nosotros vamos a tener que la tasa de interés real de equilibrio ser igual a A partido por phi. Esa es la tasa de interés real. Esa es la tasa de interés real. Convénzanse de verlo. Estamos dejando el mu igual a cero, porque es un shock, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener la tasa igual a cero. Entonces, con eso nosotros tenemos el equilibrio a largo plazo. Ahora, tenemos la demanda agregada. Viene una sola pregunta final, que dice, ¿cuál es la tasa de interés? Vamos a borrar todo. Para que quede claro que nuestro objetivo final es preguntarnos cuál es la tasa de interés. Y esa tasa de interés la determina el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central controla la LM. Pero aquí no va a haber LM, va a haber una regla. El Banco Central dice, yo voy a determinar la tasa de interés. Y dada esa tasa de interés voy a proveer dinero y hacer operaciones monetarias para que esa sea la tasa de interés. Y eso es lo que hacen los bancos centrales. ¿Y cuál es esa tasa de interés? Esa tasa de interés, una de las reglas es lo que se conoce, es la más famosa, no es la más usada hoy, no es la que más me gusta como resultado de todo esto, pero es la más sencilla y es la que introdujo John Taylor y se llama la regla de Taylor. ¿Cuál es lo importante? Y esto yo creo que es bien importante que se lo dejen como mensaje del curso que estamos terminando. John Taylor dice, en el año 90, dice, los bancos centrales dice,
y las autoridades no fijan la tasa de interés tirando una moneda, tal vez a veces en algunos lugares, pero no dicen, se reúne el Banco Central y dice, subamos la tasa. Entonces dicen, no bajémosla, ya, hagamos, ¿no es cierto?, matita y todas esas cosas. Entonces, no. Dice, hay una regla. Y él dice, esta regla es una regla razonable. Él la estima y demuestra que la Fed siguió durante muchos años, siguió una regla. Y después él discute por qué se diría la regla, no hay regla. Pero él dice, cuando la política fiscal, el gasto de gobierno, por ejemplo, es más complicado hacerlo, pero el gasto de gobierno no es una cosa que uno dice, gastamos más, gastamos menos, que sube, que baja. Detrás de todo esto hay reglas. Yo se lo dije al principio del curso, la autoridad toman decisiones con reglas. Esto es una bien sencilla. Dice, cuando la inflación es muy alta, yo subo la tasa de interés. Cuando el producto es muy alto, subo la tasa de interés, para que no haya inflación. Cuando la tasa es muy alta, la inflación es muy alta, yo subo la tasa de interés. Cuando estamos en recesión, bajo la tasa de interés. Todo eso tiene una lógica, además tiene una interpretación desde el punto de vista de metainflación, de cómo funcionan, eso lo pueden aprender en cursos de teoría monetaria, ¿no es cierto?, de macro más avanzado. Pero él dice, y en el mismo capítulo del libro yo discuto la regla que más me gusta, que es la regla de la metainflación, ¿no sé?, de la proyección de inflación, pero un poquito más complejo hacerlo. Pero esto es una manera bien sencilla. Entonces, cuando la economía está en boom, sube la tasa. Está en recesión, bajo la tasa. Esto hecho, él lo estimó para la Fed. Dijo, ups, miren esta ecuación que va bien para la Fed. ¿Y qué concluyó él además? Dijo, es un número cercano a 1,5. Es decir, si la inflación se desvía de la meta, y en Estados Unidos estiman que la meta es como 2%, si la inflación sube a 3%, la Reserva Federal va a subir la tasa de interés en un 1,5 puntos por ciento. ¿No es cierto? Y este número es positivo menor que 1. Este 1,5, o que sea mayor que 1, se llama el principio de Taylor. Es una sofisticación, pero se lo voy a decir. Porque pues, sí. Dice, si la inflación sube, yo quiero contraer la demanda. Para contraer la demanda, yo tengo que subir la tasa de interés real. No basta con subir la nominal. Por lo tanto, si la inflación sube en 1 punto y yo subo la tasa de interés menos de 1 punto, ¿qué pasa con la real? Baja. Porque la real es la nominal menos la inflación. Para que la real suba, la nominal tiene que subir más que la inflación. Entonces, por eso se llama el principio de Taylor. Y hay mucha discusión, los parámetros y todo. Pero ahora nosotros podemos hacer un ejercicio súper sencillo. Súper sencillo. Con eso terminamos, ¿no es cierto? Y con eso terminamos. Nosotros combinamos, como les dije, la regla de Taylor con la IS. Ustedes pongan las dos juntas. Asuman que la inflación es igual a la inflación esperada para simplificar y llegan a la RPM que pusimos en un gráfico acá. En este gráfico, la RPM. Esta que postulamos acá. Postulamos esta RPM nosotros para simplificar, ¿no es cierto?, con un menos sigma, y la derivamos de combinar esta IS con esta regla de Taylor. Claro, porque nosotros tenemos la IS y depende de la tasa de interés. Yo le pongo la tasa de interés, la reemplazo la tasa de interés que depende de la inflación y la brecha de producto, entonces voy a llegar a una IS con regla de Taylor que es inflación y brecha de producto. Y ahí puedo interpretar el parámetro, ¿no es cierto?, B, el parámetro B, uno puede decir el parámetro B es cuán inclinado es el Banco Central a luchar las recesiones. Un B igual 0 es un Banco Central que no le interesa que haya recesión, le da lo mismo. Un B demasiado grande es que va a seguir, y ahí ustedes pueden ver las pendientes, la eficiencia. Esto siempre nos gustaría tener de preferencia, derivarlo de bienestar. Pero lo importante es que nosotros aquí, lo que hemos terminado aquí haciendo es encontrar una RPM que proviene de juntar la IS con regla política. El Banco Central determina la tasa de interés. Y al determinar la tasa de interés, dada la inflación esperada, dado MU, determina el producto. Esto es una exageración, pero si el Banco Central, lo que hacen los bancos centrales en el mundo es precisamente tratar de afectar a la actividad económica.
¿Para qué? Para con eso afectar inflación y desempleo. Y por eso es difícil pensar que un banco central, uno le puede decir, persigue el pleno empleo y persigue una meta de inflación al mismo tiempo, porque puede ser incoherente. Por eso a los bancos centrales se les da una meta, se les dice su objetivo es la estabilidad de precios. Obviamente que uno le agrega a la estabilidad de precios con una situación de bienestar sostenible. Todos los países tienen distintas maneras de escribir algo, porque en el fondo dice, controlen los precios, da lo mismo que haga una recesión demasiado grande. No. O sea, uno dice, control en Estados Unidos con un nivel sostenible de empleo a largo plazo. Hay muchas cosas como se pueden hacer. El Banco Central de Chile, de facto, precisamente porque se demora en llegar a la inflación óptima, a la meta, que es de 3% en 2 años, lo que está tomando en consideración es que hay costos de actividad. Se está preocupando del desempleo también. Pero uno no puede decir persiga a los dos porque van a entrar en colisión, porque los dos están conjuntamente determinados. Y la tasa de interés, al determinar la actividad económica, también determina la inflación. Entonces, en este modelo, ¿cómo funciona? Vamos a echar, de acuerdo a una regla de política monetaria, fija la tasa de interés. Esa fijada la tasa de interés me da un nivel de producto. Ese nivel de producto lo llevo a la curva de Phillips y me da cuánto es la inflación efectivamente. Y así yo puedo cerrar toda la economía. Esto es un modelo muy sencillo. Esta tasa de interés tiene una tasa de interés, como ustedes verán acá, fluctúa en torno a una tasa de interés de largo plazo. Esto es todo lo que aprendemos a largo plazo. Le podemos poner, y una economía de esto no tiene que agregarle fluctuaciones del tipo de cambio, que también es importante. Por eso les digo, esto es como una cosa mínima para mostrarles cómo funciona la política monetaria y cómo cerramos todo lo que hemos estudiado durante todo el curso. En una clase, porque podríamos seguir hablando de reglas de Taylor, pero esto es como el corazón de la discusión. El modelo no es ISLM. El modelo que se usa hoy día es curva de Phillips, regla de política monetaria y IS. Esas tres ecuaciones me determinan la actividad, me determinan el desempleo. De dónde debieran provenir y de dónde de la discusión debieran provenir de una regla como de optimización respecto del bienestar para ver cuál es la regla de política monetaria que deberíamos usar. Nos vemos entonces para seguir discutiendo este tema en clase.